Prendido. Bueno, muy bien. Empezamos entonces con el primer. ¿Están viendo la diapositiva? Empecemos preguntando por ahí. Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, el día de hoy dijimos que este semestre tenemos carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en el día de hoy vamos a empezar con el primer grupo, que son los carbohidratos. Miren qué ricura, ¿verdad? Para ver en qué tipo de alimentos encontramos carbohidratos. Este grupo que está aquí constituyen los carbohidratos simples y este grupo que está acá arriba constituyen los carbohidratos complejos. Vamos a tratar este semestre de entender perfectamente por qué este grupo que está aquí, que es riquísimo, es malito, y por qué este grupo que está acá, que es un poquito más desabrido y de repente no a todo el mundo le gusta, pero desde el punto de vista nutricional el más importante. No me voy a adelantar porque si no... Entonces, ¿qué nosotros sabemos en primer lugar de los carbohidratos o también llamados hidratos de carbono o también se le llama glúcidos? ¿Alguien sabe qué porcentaje de nuestra alimentación debe contener carbohidratos por nutrición? 50-60%. Muy bien, de 50 a 60%. Entonces, desde el punto de vista de nuestra alimentación diaria, los carbohidratos son los componentes mayoritarios de nuestra alimentación. Conste que esto va cambiando dependiendo el tipo de compuesto. Esta nuestra primera clase es un poco de química, en el sentido de que vamos a hablar de la estructura y todo eso, pero en base a la estructura están las propiedades. Ahora, quiero que atiendan muy bien este punto. Los carbohidratos son compuestos orgánicos. Orgánicos son aquellos compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. Exclusivamente los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero eso no significa que solamente tengan estos tres elementos químicos, sino que también hay algunos carbohidratos que tienen azufre, otros que tienen fósforo y otros que tienen nitrógeno. Entonces, como componentes de los carbohidratos tenemos 6 elementos, más o menos parecido a las proteínas, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Y en menor proporción, nitrógeno, fósforo y azufre. Ahora, quiero que esta composición es igual a la composición de las proteínas y es igual a la composición de los lípidos. Si yo digo, ojo con eso, si yo digo, por ejemplo, define carbohidrato, o si te preguntan, ¿qué es un carbohidrato? Y vos decís, es un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. No estás diciendo nada. ¿Por qué no estás diciendo nada? Porque las proteínas también están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y porque los lípidos también están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, para hacer la diferencia entre los tres tipos de compuestos, que son los más importantes para nosotros en nutrición, tenemos que decir la función de ese grupo de compuestos. Bueno, entonces yo puedo decir ahora, los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y constituyen la principal fuente de energía celular. Ahí yo completé mi definición de carbohidratos. Los lípidos sirven para almacenar energía. Entonces yo digo, ¿qué son lípidos?
compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero son reservas de energía. Me dice, ¿y qué son las proteínas? Bueno, y son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero son elementos estructurales por naturaleza en el cuerpo. Entonces, al decir la función, yo estoy diferenciando carbohidratos, lípidos y proteínas. Punto 1. Si yo digo, define carbohidratos, lo que yo no tengo que hacer nunca es solamente colocar que es un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Por qué? Porque no estoy diferenciando carbohidratos de lípidos ni lípidos de proteínas. ¿Qué tengo que agregarle? Siempre la función que cumple. Les presento al carbohidrato más importante que existe en el cuerpo. Tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 OH. Y tiene como grupo funcional un aldehído. Entonces, el alcohol aldehído, vamos a decirle así porque es un alcohol, pero tiene también un aldehído. El alcohol aldehído más importante en nuestro cuerpo constituye la glucosa. ¿Por qué la glucosa constituye el alcohol aldehído más importante desde el punto de vista nutricional? Porque las células utilizan glucosa como combustible. Entonces, en la sangre circula glucosa. ¿Por qué yo digo, cuánto es tu nivel de glucosa en sangre? ¿Por qué no se dice, cuánto es el nivel de fructosa que tenés en la sangre? ¿O por qué no se dice, cuánto es el nivel de sacarosa que tenés en la sangre? Porque solamente la glucosa, ojo, solamente la glucosa es utilizada como primera línea de combustible. Por decirlo así, es el podio, ¿verdad? Dentro de los combustibles celulares. Y después, cuando termina el podio, vendrán los otros combustibles más baratos, ¿verdad? Los menos frecuentes, pero el más importante es esta molécula que está aquí, que tiene 6 carbonos, 5 OH y un grupo aldehído, y se llama glucosa. Entonces, la definición de carbohidratos puede hacerse de diferentes formas, pero hay uno que es la más importante, que es desde el punto de vista biológico. Entonces, la primera definición dice carbohidratos, carbono hidratado o hidratos de carbono. Carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Por qué a este grupo le llaman así? Porque si nosotros miramos la estructura, vamos a ver, fíjense, CNBC, N significa la cantidad de carbono, y entre paréntesis, agua, NBC. Me voy a ir a este dibujo anterior para que ustedes entiendan. Si tiene 3 carbonos, tiene que tener 3 aguas. Si tiene 4 carbonos, 4 aguas. Si tiene 5 carbonos, 5 aguas. Miren acá. OH más hidrógeno, agua, H2O. Acá hay H2O, la segunda molécula de agua, la tercera molécula de agua, la cuarta molécula de agua, y acá tengo 2 hidrógenos. Uno de estos hidrógenos va a ir acá para tener H2O. Por lo tanto, en esta molécula yo tengo 6 carbonos y tengo 6 moléculas de agua. Por eso se denominan carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Por qué se denominan carbohidratos o hidratos de carbono? Porque cuando yo miro la estructura, veo que si tiene
6 carbonos tiene dentro de la estructura 6 moléculas de agua. Si tiene 3 carbonos, va a tener 3 moléculas de agua. Si tiene 4 carbonos, va a tener 4 moléculas de agua. Esta definición difícilmente le pregunten, por ejemplo, en una entrevista en la televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene denotación química. Entonces, desde el punto de vista estructural, estas moléculas obedecen a la fórmula CN veces, si hay 2, si N es 2, la cantidad de agua es 2. Si la cantidad de carbono es 3, la cantidad de agua es 3. Si la cantidad de carbono es 6, la cantidad de agua que va a haber dentro de su estructura también va a ser 6. Por lo tanto, se llama carbono hidratado o hidratos de carbono. Primera definición. Segunda, también a este grupo de carbonos le llaman glúcidos. Miren qué rico se ve esto, ¿verdad? Le llaman glúcidos. El término glúcido significa dulce. Algunos, ojo, algunos de los carbohidratos son dulces, pero no todos. Por lo tanto, esta definición no es aplicable a todos los carbohidratos. Acá está la lista de carbohidratos dulces. En primer lugar, la sacarosa, que es el azúcar de mesa. La fructosa, que es un azúcar que abunda en las frutas, por eso las frutas son dulces. La glucosa, que es componente de otros azúcares. Y la maltosa, que es otro tipo de azúcar que abunda en la malta, que es el azúcar de la cerveza. La tercera definición, miren aquí. Químicamente, desde el punto de vista químico, son polihidroxialdehídos o bien son polihidroxicetonas. Repasamos un chiquito para recordarnos de vuelta. Si el grupo funcional estaba en el carbono número 1, se llama aldehído. Los aldehídos se obtienen oxidando un alcohol primario. Si el grupo funcional está en el carbono número 2, que es una acetona. Las cetonas se obtienen por oxidación de un alcohol secundario. Eso ya no va a salir porque eso es solamente para saber. Pero la aplicación de aldehídos y cetonas está aquí. Los azúcares son alcohol aldehído o son alcohol cetona. Si el grupo funcional tiene un aldehído, se llama aldosa. Y si el grupo funcional tiene una cetona, se llama cetosa. Y esta es la definición más importante, que me van a preguntar cuando estoy en una conferencia, en un programa muy importante a la mañana. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son compuestos orgánicos esenciales para el organismo por ser la principal fuente de energía celular. Ojo en esta frase, todos los organismos que tengan una sola célula o multicélulas, toditos, virus, bacterias, hongos, unios, pluricelulares, utilizamos glucosa como principal combustible celular. Entonces, ¿cuál es la importancia de la glucosa dentro del cuerpo? Y te preguntan, ¿y cuál es el azúcar más importante para el cuerpo? La glucosa. ¿Por qué la glucosa es el azúcar más importante para el cuerpo? Porque es la principal fuente de energía celular. Y allí dicen ustedes, porque hay células que están enamoradas de ella. Hay 2 células de nuestro cuerpo que no puede vivir sin la glucosa y no le importa otro. El hígado a un pobrecito le ofrece cualquier otra molécula para salvar la situación y el cerebro dice, ay no, yo soy monogámico, no me caso con nadie, dice. Entonces el cerebro solo quiere glucosa. Y cuando disminuye el nivel de la glucosa en la sangre, porque me levanté a las 5 de la mañana y ahora son las 10 de la mañana y todavía no comí ningún bocado,
y ya empiezo a tener cefalea, parece ser que ya me está doliendo mi cabecita, es porque el cerebro ya le está pidiendo socorro al hígado para que le envíe a su enamorada. Y la enamorada del cerebro es la glucosa. Al cerebro no le interesa otro azúcar, solo quiere glucosa como combustible. Los glóbulos rojos, que son las células de la sangre que transportan oxígeno a los tejidos, también son monogámicos. Solamente están casados con la glucosa, no les interesa otro azúcar. Entonces, hay dos células muy importantes en nuestro cuerpo que solo utilizan glucosa como combustible. El cerebro, los monogámicos, los que no se casan con otro azúcar. El cerebro y los glóbulos rojos. Por eso lo primero que resiente cuando hay hipoglucemia es el cerebro. Produce cefalea, una canastilla de la gran 7, que cuando vos comes un caramelito, pasa la canastilla. Había sido, era hipoglucemia nomás. Si vos llegás a las 11 y todavía no consumiste nada, ya vas a empezar a sentir una leve sensación de náusea. El cerebro ya le avisó al hígado, ahora le avisa al estómago y el estómago empieza a moverse como loco para ver si el tipo no le hace caso y come algo. Y después va a llegar un momento determinado en que el cerebro va a decir, ay no, yo me voy. Y entonces el tipo se desmaya. Y hay una hipotensión, se llama el desmayo, hipotensión por deficiencia de glucosa. Repasamos hasta ahí. Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero si yo digo solamente esta definición, mi profe me pone mal. ¿Por qué mi profe me pone mal? Porque no tiene la función que cumple la molécula. Se puede definir carbohidratos desde diferentes formas o desde diferentes puntos de vista. El primero obedece a la fórmula estructural. Todos los carbohidratos obedecen a la fórmula CN veces agua N veces. Si hay 3 carbonos, 3 aguas. Si hay 4 carbonos, 4 aguas. Por eso se llaman carbono hidratados o hidratos de carbono. Función número 2. También le dicen glúcidos. ¿Por qué a estos grupos de compuestos le dicen glúcidos? Porque algunos tienen sabor dulce. ¿Cuáles son los glúcidos que tienen sabor dulce? Sacarosa, fructosa, glucosa y maltosa. ¿Cómo también le podemos llamar? Son alcoholes aldehídos o alcoholes cetona. Si son alcoholes aldehídos, se llaman aldosas. Y si son alcoholes cetonas, se llaman cetosas. Por ejemplo, la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa porque tiene cetona como grupo funcional. Ojo, acá está la definición que quiere mi profe desde el punto de vista biológico. Entonces, ¿cómo se define? Yo estoy en un programa muy importante de la televisión. Los carbohidratos son compuestos esenciales para cualquier organismo vivo, no importa que tenga una sola célula o tenga múltiples células, porque constituyen la principal fuente de energía celular. Hay dos células monógamas dentro del cuerpo que solo utilizan glucosa como combustible, el cerebro y los glóbulos rojos. Solamente si hay una condición desesperada, no le queda de otra, pobrecita, el hígado le convence al cerebro que tiene que usar otro combustible. Y le dice el hígado al cerebro, ¿qué querés que haga, pelotudo? Le dice, si no tengo otra cosa que mandarte. Entonces ahí dice el cerebro, ah, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Mandame en faena. Y entonces el cerebro utiliza otro combustible que son los cuerpos cetónicos.
pero lo hace solamente un tiempo determinado. Y después dice, ay, a mí no me interesa más nada, me voy nomás yo de esto. Y se sale el tipo y puede haber un colapso de las células neurológicas por deficiencia de glucosa dentro de la sangre. Y eso es lo que se llama coma hipoglicémico, y el coma hipoglicémico produce la muerte del individuo. Bueno, ¿cómo se almacenan los Profe, señorita? permiso, Ah, quería compartir algo. sí, Por eso es lo que cuando no comemos y una persona se siente mal, como vos dijiste, o se desmaya o empieza a vomitar, porque yo, por ejemplo, tengo eso, o sea, yo dejo de comer y me da ansia de vómito. sí, Y siempre se le da algo dulce sí, sí, a la a la persona, porque persona. me acuerdo que una Hipotensión por compañera mía hipoglucemia, se desmayó y le dieron chicles y ella enseguida se recuperó. inclusive con chicle. Sí, y por Bueno, eso me llamó la atención que hay estaba que tener diciendo. mucho cuidado nomás, porque viste que hay algunos chicles que ya no traen azúcares, ya no tienen sacarosa dentro de su composición, sino tienen polialcoholes como el xilitol. Después vamos a ver, ¿verdad? Que una de las aplicaciones más importantes de los azúcares que pueden convertirse en polialcoholes y se utilizan como edulcorantes, principalmente para diabéticos. Pero, ojo, si hay hipotensión, hay dos tipos de hipotensión. Una que se llama ortostática, que es porque le bajó el electrolito, que es diferente. Entonces, se le saca la presión arterial a la paciente. Le acostás, le sacas la presión arterial, y si su presión arterial está bajo, entonces es una hipotensión ortostática y le tenés que colocar un puñito de sal debajo de la lengua. Pero si es una hipotensión por hipoglucemia, le tenés que preparar un vasito de agua con 3 cucharadas de azúcar bien dulce, y con eso rapidísimo se recupera. Entonces, pero es así mismo antes, así como estás diciendo. La falta de glucosa puede producir desmayo. Y no es para nada conveniente desde el punto de vista biológico mantenerse mucho tiempo sin consumir glucosa, porque hay una hormona que se llama la hormona del estrés, que es el famoso cortisol. Después, cuando veamos metabolismo de glucosa, ahora van a ver qué hace el cortisol cuando no hay glucosa, ¿verdad? Y el cortisol es el prestamita más grande que existe dentro del cuerpo. El tipo es súper vale, ¿verdad? Vende todo lo que puede, pero después tiene que recuperar con creces. Y ahí hay otro problema en el cuerpo. Si uno hace hipoglicemia o disminución de la ingesta de glucosa por largo tiempo, y ahí te dice 5 porciones diarias, 5, no te dice 2, te dice 5. Entonces, la ingesta de carbohidratos debe ser en pequeña proporción, aproximadamente cada 2 horas, porque la glucosa se mantiene circulando en la sangre 2 horas aproximadamente. Y a partir de las 2 horas, ella empieza a bajar su concentración. Entonces, por ese motivo, es muy importante tener en cuenta que la ingesta de carbohidratos debe darse aproximadamente cada 2 horitas. Por eso es que la frutita de la media mañana, la frutita de la tarde, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Profe, Leti, escucho. sí, en los gimnasios también siempre pasa que cuando hace mucho calor se desmaya la gente. Y justamente dijiste que había por dos motivos y la gente igual le da azúcar, me parece como vos dijiste, no sería lo contrario. Mira, Leti, y vos te diste cuenta si la paciente en ese caso para recuperarle, estamos hablando de recuperarle más rápido. Le toman la Sí. presión arterial a la paciente que se desmayó. No, nunca le toman, profe, le dan nomás ya un caramelo. Bueno, atender, Leti, ¿dónde estás? Estás en un lugar donde normalmente uno va para bajar de peso. ¿Y te parece, wow, que la persona que se va al gimnasio y comió toneladas de alimentos para irse ahí? No, eso claro, me imagino que no siempre, pues hay gente también que guau, entrenara, pero Bueno, bueno, sí, wow, bueno, bueno. Normalmente le va a suceder eso
hay muchos tipos de organismos, ¿verdad? Los organismos, acuérdense que son únicos. Yo puedo ir a entrenar sin comer absolutamente nada y no me pasa absolutamente nada, valga la redundancia, y la otra se desmaya, sencillamente se desmaya. ¿Por qué? Yo te iba a preguntar eso, profe. Profe, con 40 grados de calor te hablo, por ejemplo. Leti, esa es una equivocación muy grande, que después vamos a ver que es ese tema de que hacer actividad física sin aire acondicionado era lo ideal, eso ya cambió hace rato ya. Que el gimnasio no cambie esa condición es porque desconoce cómo funciona el metabolismo. Cuando aumenta la temperatura, ¿verdad? Se pierde mayor cantidad de agua y se pierde electrolitos más rápido. Entonces hay una hipotensión ortostática más rápida. Pero la presión tiende a aumentar por la cantidad de solutos que hay circulando. Entonces, también una forma de recuperarle al paciente es dándole solutos. Le das glucosa y le engañas temporalmente, pero él se deshidrató. ¿Entendés? Allí hay otra patología de por medio que es la deshidratación. Ahí hay una hipotensión por deshidratación. Y a eso sumarle que la tipa probablemente no comió nada para irse allí o almorzó a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde se está yendo al gimnasio y vos decís, hace 40 grados todavía en verano a las 6 de la tarde y ella ya lleva 6 horas de no tener nada en el torrente sanguíneo. Entonces, tiene mayor susceptibilidad a sufrir ese desmayo. Hay muchas otras cosas. Entiendo. Cuando lleguemos a glucógeno, mire, las principales formas de almacenamiento, y justamente es músculo y hígado, para cuando hay actividad física preferentemente, es el glucógeno en los animales y el almidón en las plantas. Entonces, este es otro factor muy importante también para ese desmayo que vos estás mencionando. Y ahí hay que tener en cuenta la temperatura ambiente, el grado de hidratación de la que está entrenando, las reservas de glucógeno que tienen sus músculos y la cantidad de glucosa circulando que ella tiene en ese momento. Entonces son muchos los factores. Por eso que algunas personas no desmayan y otras sí. Y eso te quería preguntar, profe, ¿cómo es que hay algunas personas que aguantan? Por ejemplo, yo siempre estuve acostumbrada a hacer todas las comidas y yo no hago, por ejemplo, media mañana me empiezo a sentir mal, pero yo conocía gente que no comía así en toda la mañana o una manzana nomás y estaba súper bien. Tipo, no. Justamente lo que iba a comentar también. Por ejemplo, Es muy raro eso. Pero allí juegan dos cosas. Una de ellas, lo que se llama el nivel de cortisol, ¿verdad? En la sangre circulando. Y el otro es la cantidad de hormonas tiroideas que tiene el paciente circulando. ¿Ok? Entonces, yo no puedo saber si esa persona tiene sus niveles de hormonas tiroideas normales o si su capacidad para liberar cortisol frente a un estrés es diferente. Las que liberan cortisol en mayor proporción, el cortisol es un liberador de glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, esas personas normalmente aguantan y no se desmayan. ¿Por qué? Porque su cuerpo, cuando empieza la situación de estrés fisiológico, no hablamos de estrés emocional, que es otra cosa, automáticamente ya libera cortisol y el cortisol es un hiperglicemiante. Hiper significa aumenta, glicemia en sangre. Entonces, como ella tiene más cortisol, libera más rápido glucosa, ahí el cerebro está tranquilito, ¿verdad? Y le envía, el cerebro llora y el cortisol hace de la suya y le envía glucosa. Pero después vamos a ver cómo el cuerpo le paga al cortisol el trabajo extra que hizo. Y por otro lado están los pacientes que tienen afecciones tiroideas o desequilibrio en las hormonas tiroideas que también tienen efectos sobre los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. El paciente hipertiroideo que tiene mayor nivel de hormonas T3 y T4 circulando, ese es hiperactivo, lo que significa que tiene la capacidad de utilizar de forma más efectiva el combustible.
El hipotiroideo tiene menor nivel de hormonas tiroideas circulando y ese anga pobrecito, ya le falta la hormona para decirle, fulano, tráeme tal cosa, fulano, para cómo andar. Entonces, ¿qué hace? Que se tiene más probabilidad de hacer hipoglicemia durante una actividad física. No se recomienda, ojo, no es lo que se hace, no es lo mismo, no se recomienda que no hagan o hagan. No se recomienda hacer ningún tipo de actividad física cuando la ingesta de carbohidratos supera las 2 horas. Entonces, antes de hacer una actividad física, por lo menos 1 hora antes, hay que consumir un carbohidrato de liberación rápida, ¿verdad? Rápida, que significa que la glucosa esté circulando ya en tu sangre para cuando vos realices tu actividad física y el cerebro no tenga que competir con el músculo por quién se queda con el caramelo. Porque en una actividad física el cerebro y el músculo compiten entre ellos por quién se queda con el dulce. Entonces, ahí es cuando se está haciendo una actividad física muy intensa. La tipa está bailando, ¿verdad? Y a full, a todo. O está haciendo spinning a todo vapor. Y el músculo le ganó al cerebro por el dulce. Y entonces el cerebro dice, ay, me muero por vos. Y entonces, bueno, desmaya, ¿verdad? Como consecuencia de que el músculo se quedó con el dulce y él se quedó sin él, valga la redundancia. Pero eso va a depender de la susceptibilidad individual. Y cuando hablamos de susceptibilidad individual, hablamos de 2 cosas. El nivel de cortisol circulando en una actividad física y el nivel de hormonas tiroideas circulando. Entonces, hay que ver esos detalles pero ya les digo, que las personas que son capaces de liberar mayor cantidad de cortisol, esas normalmente soportan sin problemas la actividad física en ayunas. Es más, en ayunas, a primera hora de la mañana, practicar actividad física hace que el músculo utilice grasas en lugar de utilizar glucógeno y baja de peso. Pero no es recomendable porque quien hizo ese trabajo es el cortisol y el cortisol termina produciendo daño en otros órganos. Nambrena, vos bajaste de peso feliz de la vida, pero el exceso de cortisol circulando a la mañanita terminó causando otros efectos adversos en el cuerpo. Entonces, nada es gratis. ¿Se entiende? Nada. Profe, Sí. eso que estás diciendo en ayuno está muy de moda también, ¿verdad? Y como vos decís, pocas personas aguantan, ¿verdad? Pero si vos haces de vez en cuando, igual le vas a hacer un daño a otro órgano. Sí, no es tan permisivo, le dicen eso, que no es tan todos los días. El daño es menor, porque el daño es por acumulación de efectos, ¿verdad? Hay Pero cosas, sí o sí, te termina dañando con el tiempo, entonces, si es que no haces siempre. con el tiempo. Si no haces, el daño es menos que cuando haces de forma permanente. Ya, entiendo. Esa es una, como estrategia para bajar de peso, es una excelente estrategia para bajar de peso, pero tiene su pago a largo plazo. Y todo, ¿por qué? Porque cuando el cuerpo se encuentra en una situación en la que no es normal para él, se llama estrés fisiológico. Y cuando hay estrés fisiológico, hay liberación de cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol es lo máximo en el cuerpo. Nos permite salir de situaciones que vos ni siquiera te imaginas, pero el problema está que el cortisol tiene efecto permisivo. Bueno, ese es el tema del segundo semestre. Después, ahora un poquito más adelante vamos a hablar. Pero el cortisol es bárbaro desde el punto de vista biológico. Pero te puede fundir el hígado, los vasos sanguíneos, el riñón, el cerebro a largo plazo. ¿Por qué? Porque él produce inflamación. Es una hormona inflamatoria, ¿verdad? Dependiendo otra vez de la concentración, ¿verdad?
Y en pequeñas concentraciones él tiene efecto inflamatorio, en pequeñas concentraciones como en condiciones permisivas, pero en condiciones donde el sistema inmunológico está en juego, ¿verdad? Que hay que defenderle al cuerpo del ataque de bacterias y virus. Él tiene un efecto completamente diferente, nos protege, ¿verdad? Nos protege. Entonces, todo así como el caballito de batalla que tenemos y que va a depender de la condición a la que vos le sometas a tu cuerpo para que su efecto sea diferente. Entonces, ese no es el problema. Toda estrategia, lo mismo la dieta cetogénica. Cuando evaluemos, cuando estemos ahora en glicólisis, en ciclo de Krebs, y evaluemos la dieta cetogénica, se van a dar cuenta de que a largo plazo tiene miles de efectos colaterales. Y esa es una dieta que no debe mantenerse como un estilo de vida. Y si vos ves, es una dieta para bajar de peso. Usarle para bajar de peso, cuando vos llegues a tu peso ideal, ya es nutrición normal, la que está permitida, la que es legal. Entonces hay mucha controversia entre uno y la otra por los efectos a largo plazo, ¿verdad? Pero, Nambrena, profesora, tenemos que comer pues, también. Y si el paciente baja de peso, pues yo le voy a usar, profesora, esa dieta para que pueda mantenerle a mi paciente, si no, pues me voy a morir de hambre. ¿Cierto? Tenés toda la razón. Pero no le vas a, o sea, le vas a meter en la cabeza de que es una dieta para que él baje de peso hasta el nivel que él quiere y después le vas a enseñar a comer saludablemente y a hacer regularmente actividad física para que no se vuelva adicto a esa dieta. ¿Se entiende? Sí, profe, totalmente de acuerdo, porque yo también hice esa dieta y no es algo para tener a largo plazo. No, pero Es solamente para un tiempo y hay mucha gente que defiende eso como nivel de, como para sí, manejarse de por vida y no puede ser eso. no, ¿Cómo va a dejar la mayoría de las frutas, de las verduras, justamente porque tiene carbohidratos? No, no sé. no debe, Y eso es lo que ellos defienden ahora. Sí. sí, sí, pero eso es porque es de moda nomás, Leti. Todo lo que está de moda con la gente consume como si fuera lo máximo. Y después cuando empiezan a ver los efectos adversos, los efectos adversos van a ver dentro de 4 o 5 años, dentro de 10 años recién, ¿verdad? Porque ahora mismo todo el mundo es conejillo de India, ¿me entiendes? Se está probando, ¿sí? Y bueno, Profe, conejillo de India 100%. Sí, nena. ¿acaso finalmente no es lo que a cada cuerpo, que cada cuerpo es completamente diferente, le funcione? Por darte un ejemplo, todo el mundo dice que la leche de vaca es lo máximo del mundo para la alimentación. Sí, A mí, yo no puedo consumir leche de vaca, por ejemplo, porque me hace súper mal. sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo desde la cuarentena, yo hago ejercicio regular, de manera regular y siempre lo hice en un gimnasio. Desde la cuarentena que se aplicó desde marzo, entreno en mi casa y por cuestiones de organizarme, hago a primera hora del día y